ahí está iniciando. Bueno, hoy no solo iniciamos el segundo cuatrimestre, sino que iniciamos además la unidad 3. El programa tenía tiene 5 unidades, hicimos 2 en la primera parte del año y ahora vienen otras 3 unidades. Esas 2 primeras unidades, que esto lo charlamos también al inicio de la cursada, son lo que nosotros llamamos como los temas más estructurales, los conceptos generales, los modelos analíticos fuertes de las ciencias sociales, sobre los que ahora empezamos a desarrollar análisis que combinan todos esos enfoques de distintas maneras. Hoy iniciamos la unidad que tiene que ver con las cuestiones de Estado, de desigualdades y de políticas públicas. ¿Sí? Voy a compartir a su vez unas filminas. Esto de acá. Bien, ahí les decía, cualquier cosa que, no sé, se me escuche mal o lo que sea, interrúmpanme con audio, porque no voy a estar pudiendo ver el chat. Entonces, la unidad se llama Desigualdades, Estado y Políticas Públicas, y hoy particularmente tenemos la clase sobre desigualdades, que está basada en 2 textos, que es el de Luis Reigadas y de François Dubet, acerca de la desigualdad. Y tenemos algunos materiales también complementarios. Una cosa para iniciar y recuperar nosotros de las cosas que veníamos viendo en el primer cuatrimestre es recordar a Bourdieu, ¿sí? Y recordar a Bourdieu en tanto cómo concebía él la sociedad como modelo analítico y ahí la noción de espacio social, ¿sí? Si ustedes recuerdan, teníamos esa noción, estoy haciendo así un movimiento con las manos, no está saliendo en la pantalla porque estoy compartiendo un PowerPoint ahora que me doy cuenta, pero la idea del espacio social es como si tuviéramos un mapa, para decirlo de alguna manera, o un plano, ¿sí? Y que nosotros sobre eso pudiéramos darle dimensiones a ese plano. A veces yo utilizo, y cuando estoy en la clase con el pizarrón, un dibujo como si fuese un hojaldre, ¿sí? Muchas capitas entre sí. Nosotros que venimos de cursar materias de geología, tenemos la capacidad de imaginar cómo es ver un mapa tridimensional, ¿sí? Que nos ejercitan en parte en eso. Es saber que a veces uno ve una superficie, pero que esa superficie refleja, para decirlo así, o es la expresión de cosas que son diversas y desiguales por debajo de esa superficie, ¿sí? Todas esas capas o formaciones que vemos en el caso de geología. Bueno, de alguna manera, esa imagen a mí me ayuda a pensar la cuestión social desde la perspectiva de Bourdieu. Él nos propone la idea de pensar los campos sociales, es decir, recortes de ese espacio social general como espacios de disputa de algunos capitales y posiciones de los sujetos. Tendríamos agentes sociales, actores, sujetos sociales, que tienen diferentes posiciones. La posición de cada sujeto tiene que ver con la estructura y el volumen de cada uno de los capitales que posee. ¿Sí? El capital tiene una estructura que es con qué se compone y un volumen que es como la cantidad, ¿sí? Para decirlo simplificadamente. Entonces, si yo estuviera midiendo capital escolar o quisiera analizar capital escolar y lo viera en su forma objetivada de los títulos y tuviera que hacer un análisis de el conjunto de personas que somos nosotros, vería, a ver, quién tiene el título de mayor jerarquía, ocupa la posición más alta y así podríamos ponernos todos en ese campo de disputa y claramente los estudiantes están en una disputa de obtener un capital escolar, ¿sí? Mayor, que es
el título, ¿sí? Bien. Otra cosa que nos aportaba Bourdieu es además recordar que las personas son la historia que los produjo como personas, como sujetos. ¿Qué quiere decir que la persona o el sujeto es un producto de la historia? Que en cada uno de nosotros se expresa, ¿sí?, la familia nuestra, el sector de clase de nuestra familia, la historia política económica de nuestra sociedad, la historia mundial, si se quiere, y la política y la economía mundial, en el sentido que somos producto, ¿sí?, de una época, y de varias épocas, en realidad, porque no es que atravesamos una sola, sino de diferentes contextos económico-políticos, y en cada uno de esos momentos nos va pasando algo con eso, ¿sí?, que va haciendo parte de nuestra trayectoria y de nuestra constitución de sujeto. Entonces, por ejemplo, alguien venía con una trayectoria educativa en sectores populares con cierta continuidad en la educación secundaria y ahora llega un contexto de pandemia. Esto está siendo estudiado ahora y va a ser estudiado mucho también más adelante, cuál es el efecto de la pandemia sobre la vida social, ¿no? En este caso sobre la trayectoria. Se hace una propuesta de continuidad educativa basada en tecnologías y esa persona no tiene ninguna tecnología y no tiene conectividad, por lo tanto esa persona queda fuera de su trayectoria educativa. Su trayectoria educativa queda, en el mejor de los casos, suspendida, vamos a decir así, ¿sí? Y va a poder reingresar en otro momento o no lo sabemos. Ahí es como ejemplo de cómo uno puede ver las cosas que pasan en la sociedad, en la historia, los efectos que tiene en las trayectorias de cada uno. Es muy interesante hacer un análisis de la propia biografía e identificar en la biografía nuestra, en vínculo con la biografía de la familia a la que uno pertenece, una o dos generaciones hacia atrás, completar hasta los abuelos, digamos, y ver entonces cómo los diferentes momentos y acontecimientos históricos tuvieron que ver, para decirlo de esa manera, influyen, inciden en la capacidad de acumular capitales de esos abuelos y de esos padres, ¿sí? Y en el caso nuestro, de nosotros mismos. Esa idea, vamos a trabajarla, es lo que vamos a tener como marco de comprensión. Y vamos a recorrer ahora una propuesta de un antropólogo mexicano contemporáneo que se llama Luis Reigadas, a partir de un texto que él trabaja las teorías de la desigualdad. La desigualdad es un tema que las ciencias sociales siempre han trabajado, pero ha tenido como ciclos, momentos en que es un término que deja de usarse, ¿sí? Momentos en que vuelve. En la década del 70 la desigualdad era muy abordada, ¿sí?, desde fines de los 70, desde una perspectiva de América Latina, en el marco de lo que se conoce como las teorías de la dependencia. Es decir, hubo todo un bagaje teórico que intelectuales latinoamericanos colocaron en la discusión mundial acerca de que nuestra posición de dependencia de otras naciones es lo que hacía parte de nuestra imposibilidad, entre comillas, ¿sí?, de desarrollarnos. Y que no era una cuestión, como nos venían diciendo muchos países centrales, que era algo como de nuestra esencia, o de nuestra lentitud, o de nuestra vagancia, o de que somos incompletos, o que llegamos tarde, toda esa serie de cosas, sino que la riqueza que ellos tienen fue gracias, en gran medida, ¿sí?, a el robo que hicieron de nuestro continente. Entonces, eso que se dijo ya en los 60, 70, en los 80, 90 se bajó la discusión en esos términos, ganaron otras teorías auge, ¿sí? Y en la actualidad, ya desde principios de los 2000, tenemos nuevamente un resurgir con nuevos autores y perspectivas muy interesantes
que ponen en valor la desigualdad y volvemos a encontrar en muchos congresos la palabra desigualdad en su convocatoria, grupos de trabajo, bueno, mucha vuelta sobre este término y no tanto sobre lo que se había hecho foco en los 80 y 90, que era sobre la pobreza. Porque este es el punto, digamos, o uno de los puntos. Así como en los 60, 70, lo que gana relevancia con la teoría de la dependencia es el enfoque relacional, es entender que la posición de uno está en relación con la posición del otro, que no es posible explicar la posición de uno o del otro por separado, ¿sí? Como si fuesen procesos de cada uno de esos sectores, como si dijera, ¿qué le pasó a Inglaterra? ¿Qué le pasó a Argentina? No, la posibilidad de que Inglaterra sea lo que sea y Argentina sea lo que sea, tiene que ver con la relación entre esos dos países, ¿sí? Y muchos otros países, pero con esas economías, porque ya estaba armado el sistema económico mundial, que fue avanzando y se fue profundizando. En los 80, 90 se profundiza la mirada sobre un sector que es el de la pobreza. Y hay muchas explicaciones sobre la pobreza, muchas que son potentes y útiles y otras para nada, desde mi punto de vista, porque tienden a la responsabilización individual de la situación social. Entonces, ahora volvemos a un enfoque relacional. Ese es una de las primeras cosas que puedo decir de la perspectiva de Reigadas y de la perspectiva de Duvet, que también vamos a ver, y de otros autores que no estamos trabajando, pero que ustedes van a encontrar citados sobre esta temática, como son Charles Tilly, no me acuerdo cómo se pronuncia, Torben, Harvey mismo, bueno, varios autores de otras regiones. Entonces, lo que se pregunta Reigadas es, ¿dónde buscar las causas de las desigualdades? Y con eso organiza su revisión de los estudios y hace su propuesta teórico-metodológica. ¿Sí? Y él dice que ha habido tres grandes grupos de estudios sobre las desigualdades, tres grandes enfoques. ¿Sí? Por un lado, lo que son las teorías individualistas, las vamos a ir viendo, ahora las nombro nada más, después las vamos a ver una por una. ¿Sí? Las teorías individualistas que darían respuesta a la primera pregunta de la diferencia de recursos y capacidades que tienen los individuos. Un segundo grupo que se centraron en el estudio de las interacciones sociales, de las pautas de relación, del intercambio, son las teorías interaccionistas, que dan cuenta de la segunda pregunta, si la desigualdad, la causa de la desigualdad está en la relación, ¿sí? Es esa pregunta. Y las terceras es si la causa de la desigualdad está en la estructura social. Y ahí agrupamos a todo lo que se pueden llamar las teorías holísticas o las teorías estructurales sobre la desigualdad. Lo que nos va a decir el autor es que todas estas teorías dieron algo para la comprensión, pero que todas son parciales. Y entonces, y esto lo anticipo, la propuesta de él es usar las tres a la vez. Y a eso es a lo que se denomina un enfoque multidimensional de la desigualdad. Un enfoque que tiene por lo menos tres dimensiones: la dimensión individual, la dimensión interaccional y la dimensión estructural. Lo que yo voy a plantear también y vengo trabajando y presentando es que el esquema de enfoque multidimensional de la desigualdad de Reigadas no solo sirve para analizar la desigualdad, sino que además sirve para diseñar estrategias de intervención social, políticas públicas y todo aquello que se nos ocurra hacer en pos de achicar las brechas de desigualdad. Porque ahí estoy pensando que, digamos, si uno conoce cómo funciona, para decirlo de alguna manera, en este caso aceptamos que la desigualdad funciona de manera multidimensional, si yo quiero dar una respuesta para contrarrestar esa desigualdad, tengo que dar una respuesta en la misma lógica que tiene ese problema. Si el problema es multidimensional, la respuesta tiene que ser multidimensional, porque si no es como que estoy tapando, como si yo dijera, tengo
3 agujeros, ¿sí? Y tapo uno solo y los otros 2 agujeros van a seguir. Bien, vamos con las primeras entonces. Teorías individualistas. Bueno, cuando iniciamos la conexión a las 12 así en punto, estuve pasando un videíto que para la espera